Buenas, somos estudiantes de la carrera de Contaduría Pública, cursantes de la Cátedra Contabilidad de Costos 2, estudiantes de la Universidad de los Andes del Núcleo Universitario Rafael Rangel. A continuación abordaremos el planteamiento teórico de los costos predeterminados enfocándonos en los costos estándar. Los costos estándar forman parte de los costos predeterminados como costos en los que se debe incurrir en una compañía o proyecto de acuerdo con unas condiciones de eficiencia de los costos en proceso, los cuales han sido fijados por medio de estudios técnicos o científicos. Estos costos sirven para medir el desempeño de los procesos de la empresa, permitiendo identificar las causas por las cuales pueden existir sobrecostos en un periodo de tiempo específico. Las características de los costos estándar tenemos como unas que complementan a los sistemas de costos históricos a satisfacer la necesidad de evaluar el rendimiento. También presentan una mayor precisión y exactitud en la que los costos estimados. Una de las características más notables del estándar que contiene información de manera unitaria. Otra característica de estándar que sirven para medir el grado de eficiencia en la cual se encuentran operando la empresa. También tenemos como característica su implementación es costosa, pero su mantenimiento es económico. Constituye una herramienta para la medición y comparación de costos. Son fijados a partir de la evaluación de la ingeniería industrial y estudio de tiempos y movimientos. En la contabilidad de costos también tenemos su clasificación, las cuales son costos estándar fijos, costos estándar ideales y costos estándar alcanzables. Los costos estándar fijos hacen referencia a las cifras que después de ser fijadas permanecen inalterables y por lo tanto no pueden cambiarse. Un buen ejemplo de esta clasificación son las unidades de medida, las cuales sirven como patrono de comparación no solamente en el mundo empresarial sino también en la vida cotidiana. Los costos estándar ideales hacen referencia a los patrones de referencia perfectos, los cuales, como es sabido, son imposibles de alcanzar. De allí que los costos estándar ideales son los costos en los que se debe incurrir dadas unas condiciones utópicas de eficiencia de los procesos. Por lo tanto, esta situación de perfección en el nivel de eficiencia hace que dichos estándares sean usados por la gerencia en muy pocas ocasiones, como por ejemplo para analizar el margen de maniobra que se puede llegar a tener con respecto a otros competidores en el mercado. Los costos estándar alcanzables se refiere a las cifras que pueden lograrse con un nivel de eficiencia normales, por lo tanto son los más usados en la toma de decisiones para comparar el nivel de eficiencia y eficacia de los procesos. En los costos estándar tenemos la diferencia entre costos estándar y estimados. Los costos estándar estimados se ajustan a los estándares. También los costos estimados se basa en la experiencia adquirida y el conocimiento de las empresas. Es más barata su implantación y más caro su sostenimiento. En los costos estándar, los costos históricos se ajustan a los estándares. El estándar hace estudios profundos científicos para fijar sus cuotas. Es más cara su implantación y más barato su sostenimiento. Otro de las diferencias que puede tener los costos estándar y los estimados es que el costo estimado son los que indican lo que puede costar un producto, mientras los costos estándar indican lo que debe costar un producto. En los costos estándar tenemos sus ventajas y desventajas. Las desventajas de los costos estándar sería facilitar el proceso de planificación y su medición por comparación entre lo programado y lo que se ha logrado. También permite la determinación previa de los beneficios a obtenerse, su programación, su rendimiento, entre otras cosas. Facilita la asignación de responsabilidades y el control por centros de actividad. En las desventajas tenemos que se corre el riesgo de que en algunos casos las normas para el establecimiento de estándar fijado no sean superadas. Otra desventaja consiste en la necesidad de efectuar ajustes permanentes, especialmente en aquellas economías donde la tendencia a las variaciones en los precios de los insumos es muy grande,
ya sea debido a la inflación o a otros factores. El costo estándar de un producto. El costo de un producto se descompone en tres elementos. El primero, materiales directos. Segundo, mano de obra directa. Y el tercero, costos indirectos de fabricación. Estos tres elementos integran el costo total de un producto fabricado. De igual manera, el costo estándar de un producto es la suma del costo estándar tanto de materiales directos, de mano de obra directa y de costos indirectos de fabricación. A su vez, cada uno de estos tres costos es el producto de dos estándares: un estándar de cantidad y de uso o eficiencia y otro estándar de precio. El costo estándar de un producto lo podemos representar en la siguiente forma, donde C sub E es igual a Q sub E por P sub E, donde C sub E es igual al costo estándar, Q sub E a la cantidad estándar y P sub E el precio estándar. Para el establecimiento de las normas o estándares, tenemos lo que es la aplicación de los costos estándar. Se debe tener en consideración lo que son los tipos de normas o estándares existentes, los cuales tenemos lo que son los estándares ideales, los estándares normales y los estándares reales actualizados o esperados. Para los estándares ideales, el nivel de funcionamiento que se alcanzaría es con la mejor combinación posible de los factores. Esto sería alcanzar la máxima producción a un mínimo costo. Una vez fijado, es raro de que se cambien a menos de que se produzcan modificaciones en el producto. Para los estándares normales, estos son los costos basados en las condiciones de la compañía durante un periodo de un ciclo completo de negocios. A pesar de que es más fácil de alcanzar, su cálculo es difícil debido a los posibles errores de producir un alcance o duración en los efectos cíclicos. Esto se basa en una meta alcanzable y esta sirve para identificar los efectos de los ciclos de un negocio sobre los costos registrados. Para los estándares reales actuales o esperados, estos se basan en las condiciones actuales de los negocios y esto van a representar los logros que aspira la administración para el siguiente periodo contable. Los estándares que se establecen son alcanzables. Para el cálculo de los estándares es necesario formular una hoja de costos para cada producto, considerando los elementos del costo. Los mismos se pueden precisar en la determinación de los materiales directos, la determinación del costo de trabajo directo y la determinación de los gastos indirectos de producción. Para lo que es la determinación de los materiales directos, se determinan sobre la calidad, cantidad y el rendimiento de los materiales directos, así como la merma y los desperdicios, acudiendo a datos estadísticos que puedan proporcionar la experiencia y los registros contables tanto en calidad como en precio por unidad. En cantidad, la determinación los ingenieros, considerando el tipo de merma, la calidad, el rendimiento y un proyecto de producción para el cálculo de la merma y los desperdicios. En cuanto a precios, lo determinan lo que son los departamentos de compras, considerando una estimación del precio que se mantendrá en el periodo que se adquiera en cantidades fijadas a precios estándar y los contratos con los proveedores. Para la determinación del costo de trabajo directo se realiza un estudio para determinar cuáles son las cantidades de tiempo necesarios para obtener ciertos volúmenes de producción, logrando un mayor rendimiento con el mínimo esfuerzo y costo. Para determinar el estudio de trabajo o estudio de método es necesario seleccionar el trabajo a estudiar y registrar el método actual. Luego se va a examinar los que son las posibles fallas, considerando el propósito en que se persigue, el lugar en donde está y en donde debe estar, las sucesiones de las operaciones, las personas en que labora y los medios en que se cuentan. Luego se procede a desarrollar un mejor método, incluyendo un estudio de tiempos. Para lo que son las determinaciones de los gastos indirectos de producción, se presupuesta un volumen de producción de acuerdo a los estudios para la capacidad productiva de la empresa, tomando en cuenta los presupuestos de venta en donde se van a determinar los gastos indirectos, utilizando las estadísticas de los periodos anteriores.
Habiendo terminado los elementos del costo estándar de la producción, es posible elaborar la hoja de costos. En nuestra hoja de costos estándar tenemos lo que son los diferentes materiales directos, las manos de obra y los costos indirectos de producción, en la cual tenemos la cantidad de cada una de ellas y las horas, el cual están valoradas por el costo por unidad de cada una de ellas. Para obtener el parcial vamos a multiplicar lo que son las unidades por el costo por unidad y tenemos lo que es el parcial. Y la totalidad va a ser la suma de los diferentes materiales o los diferentes costos de trabajo directos o gastos indirectos de producción para hallar lo que son el costo estándar por unidad, que serían los 756.000, y así sucesivamente para cada una de las partidas. Lo que son los costos de trabajo directo, su cantidad por el costo por unidad de cada una de ellas, y el parcial va a ser la multiplicación de la cantidad por el costo por unidad, y igual se hace la suma de los diferentes costos de trabajo directos, en donde vamos a obtener el total, y así sucesivamente para hallar lo que son el costo estándar por unidad. Para lo que es el establecimiento de los estándares, tenemos lo que son los estándares de materiales directos, los estándares de mano de obra y los estándares de los costos indirectos de fabricación. Los estándares de materiales directos se entiende por materiales directos la cantidad de materia prima que puede identificarse de forma fácil en cada producto elaborado, como lo que es la madera, el hierro y las chapas de los pupitres. Los estándares de materiales directos, ellos se van a dividir en estándares de precio de materiales directos y los estándares de eficiencia, que es el uso de materiales directos. Para lo que son los precios de los materiales directos, estos van a ser los precios unitarios con los que se compran los materiales directos. Aunque los costos estándares se expresen en unidades, ellos se deben estimar las ventas totales para el próximo periodo antes de fijarse los estándares individuales. El pronóstico de ventas es de suma importancia porque se puede determinar lo que es el total de unidades terminadas a producir y la cantidad total de materiales directos a utilizar en el siguiente periodo. Lo que es el departamento de contabilidad de costos y el departamento de compras, ellos normalmente son los responsables de fijar los estándares de precios, ya que tienen el acceso a los precios y conocen las condiciones del mercado. El departamento de compras es responsable de examinar cuál proveedor va a otorgar el mejor precio al nivel de calidad deseado. Si este proveedor cambia sus precios, la gerencia debe considerar el aumento de precios estándar inicial por unidad a un precio promedio estándar ponderado por unidad. Para lo que es los estándares de eficiencia, los estándares de eficiencia, que es cantidad y uso, se refiere a la cantidad de materiales directos que deben utilizarse en la producción de una unidad terminada. Si se requiere más de un material directo, los estándares individuales deben calcularse para cada material directo. La cantidad de materiales directos diferentes y la cantidad de cada una pueden desarrollarse a partir de unos estudios de ingeniería, análisis de experiencia y periodos de prueba en condiciones controladas. Para los estándares de mano de obra, se entiende por mano de obra directa al costo del esfuerzo humano utilizado para la elaboración de un producto. Esta se va a dividir en los estándares de precio, que va a ser la tarifa de la mano de obra, y los estándares de eficiencia, que va a ser las horas de mano de obra. Para lo que es los estándares de precio, estas son tarifas predeterminadas para un periodo, y esta se basa en el tipo de trabajo que realiza el individuo y la experiencia que ha obtenido en el trabajo, que usualmente se establece en el contrato sindical. Si el contrato sindical exige un aumento en el pago durante el año, este cambio debe incorporarse en la tarifa salarial estándar, y este requiere del establecimiento de una tarifa promedio ponderado estándar por hora. Los factores como el pago de vacaciones y las compensaciones por enfermedades, ellas no se incluyen en la tarifa porque normalmente se van a contabilizar como parte de los costos indirectos de fabricación. Para lo que son los estándares de eficiencia, ellos se desempeñan
para la cantidad de mano de obra directa que se debe utilizar en la producción de una unidad terminada. Los estudios de tiempo y movimiento, ellos son útiles para lo que es el desarrollo de los estándares de eficiencia de mano de obra directa, y esto se va a hacer, se hace un análisis de los procedimientos en que siguen los trabajadores y las condiciones, como por ejemplo lo que son los equipos, las herramientas y la iluminación para ejecutar sus tareas. Cuando una compañía introduce un nuevo producto, la cantidad y las horas disminuyen a medida a medida que los trabajadores se van familiarizando lo que es con el proceso de trabajo. Esto normalmente va entre un 10% y un 40%, y esto se va a conocer como el porcentaje de reducción de costos. El periodo en el cual la producción de horas aumenta se conoce como la etapa de aprendizaje. Cuando la producción se contabiliza, se conoce como etapa constante. Puede que la productividad en este punto comience a disminuir, puesto que la emoción de aprender un nuevo proceso de producción ha terminado y surge el aburrimiento. Para lo que son los estándares de costos indirectos de fabricación, los costos indirectos de fabricación van a ser todas aquellas partidas que no puedan identificarse en el producto de una manera fácil. Los costos indirectos de fabricación incluyen los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de manufactura, como son los arriendos de fábrica. Cuando se calculan los estimados de los costos indirectos de fabricación para el próximo periodo, también se debe tomar en cuenta lo que son los cambios en los costos como resultado de la inflación y los avances tecnológicos. Cuando se determinan lo que son los costos estándar de un producto, la cantidad que representa los costos indirectos de fabricación se separa en lo que son los costos variables y los costos fijos. En los costos variables se asigna sobre un amplio rango de niveles de actividad, aunque el total de costos indirectos de fabricación variable cambiará una porción directa con el nivel de producción. El costo indirecto variable por unidad permanecerá constante. El total de los costos indirectos de fabricación fijos van a permanecer constantes en los diferentes niveles de actividad, y por unidad varían de manera inversa, es decir, a medida de que se van a expandir la producción, estos costos incluyen sobre más unidades, de tal manera que se decrecen los costos unitarios, y esto como consecuencia la aplicación de los costos indirectos fijos estándares para cada producto se van a convertir en un problema cuando varían los niveles de producción. El volumen de la producción presupuestada puede ser medida de varias maneras, de varias formas. En las empresas que tienen pocos productos uniformes, esta puede ser medida o expresada en unidades, mientras que en empresas con muchos productos diferentes, estas pueden ser expresadas o medidas en horas máquinas. Estas horas máquinas se utilizan o son calculadas para conocer con qué frecuencia fue utilizada cada máquina en algún proceso productivo durante un periodo específico. Pero hay ocasiones que, debido a la uniformidad de los pagos o la dificultad que tiene la empresa para calcular la mano de obra o las horas máquinas, entonces ellos optan por medir la producción en términos de costo de mano de obra directa. El cálculo de las variaciones de los materiales directos. Las variaciones de los materiales directos pueden dividirse en variaciones de precio y en variaciones de eficiencia, también conocidas como variaciones de cantidad o variaciones de uso. La fórmula para nosotros calcular estas variaciones de precio es variación B sub P es igual a P sub R menos P sub E por Q sub R, donde B sub P es la variación del precio, que es lo que nosotros queremos calcular. P sub R es el precio real unitario de los materiales directos, y P sub E es el precio estándar unitario. Q sub R es la cantidad de materiales reales usadas o compradas. ¿Y a qué se deben estas variaciones? Estas variaciones se empiezan a calcular en el momento en que se compre la materia prima.
utilizando el precio de compra unitario y la cantidad comprada. Como lo dije anteriormente, lo que es el precio de compra unitario y la cantidad comprada, esas son variables que se utilizan en la fórmula para calcular esta variación. Y estas variaciones de precio en las empresas se pueden presentar es cuando hay una escasez de suministro, que esto genera alzas inesperadas en los precios de los materiales. También cuando la empresa sustituye la materia prima o cuando aprovecha algunos descuentos de sus proveedores. Y aunque las variaciones de los precios no pueden ser controladas por las empresas, ya que las variaciones de los precios en el mercado esos son controladas por políticas del Estado, pero sin embargo hacer estos cálculos de las variaciones de precio es un medio muy importante para la empresa, ya que la gerencia recibe información importante para sus fines de planeación y para las tomas de decisiones, para tomar decisiones que si aumentar los precios de los productos o utilizar otros materiales o encontrar alguna fuente de compensación para poder reducir estos costos. Las variaciones de los materiales directos, como lo dije anteriormente, también engloba lo que es las variaciones de eficiencia o las variaciones de cantidad, que refleja la diferencia entre las cantidades reales aplicadas a la producción y las establecidas en el estándar, cuya fórmula sería B sub C es igual a Q sub R menos Q sub E por P sub E, donde B sub C sería la variación de la cantidad, que es lo que nosotros estamos calculando. Q sub R vendría siendo la cantidad de materiales directos usados. Q sub E sería la cantidad de materiales directos estándar y P sub E sería el precio estándar unitario. Las variaciones en las cantidades de los materiales se empiezan a calcular es en el momento en que la materia prima sea requerida en el proceso productivo. Y de esta manera conocer la cantidad de los materiales utilizados, que esto vendría siendo Q sub R, cantidad de materiales directos usados, para poder realizar una comparación con la cantidad de materiales que se debió utilizar, que esto vendría siendo Q sub E, la cantidad de materiales directos estándar, y con esta comparación conocer si hubo una existencia de variación y si esta existencia fue favorable o desfavorable en el consumo de los materiales. El cálculo de las variaciones de la mano de obra directa. Las variaciones de la mano de obra directa puede dividirse en las variaciones de salario o de tarifa y las variaciones de eficiencia o tiempo. Las variaciones de salario o tarifa, estos miden la diferencia entre la tasa real y la tasa estándar por hora, todo esto multiplicado por las horas reales trabajadas. Su fórmula es B sub S es igual a S sub R menos S sub E por T sub R, donde B sub S sería la variación del salario, que es lo que nosotros estamos calculando. S sub R sería el salario real unitario, S sub E sería el salario estándar unitario y T sub R vendría siendo el tiempo de mano de obra directa usada. También, como lo dije, esta también se divide en variaciones de eficiencia o tiempo. Para nosotros poder calcular estas variaciones de eficiencia o tiempo, esto va a establecer lo que es la diferencia entre las horas trabajadas según la producción realizada. Y su fórmula vendría siendo B sub T es igual a T sub R menos T sub E por S sub E, donde B sub T sería la variación del tiempo, lo que nosotros estamos calculando. T sub R sería el tiempo de mano de obra directas usadas, menos T sub E, que sería el tiempo de la mano de obra directa estándar, por S sub E, que vendría siendo el sueldo estándar. Cálculo de las variaciones de los costos indirectos de fabricación. Para este caso se realiza de la misma manera que para los materiales directos y mano de obra directa. De modo que los costos indirectos de fabricación estándar deben ser comparados con los costos indirectos de fabricación reales del periodo. A través de los años, varios o muchos autores han desarrollado diferentes técnicas para calcular las variaciones de los costos indirectos de fabricación, y muchos han llegado a la conclusión de que los más comunes son el uso del análisis de los costos indirectos de fabricación en base a una variación, con base a dos variaciones y con base a tres variaciones.
El análisis en base a una variación resulta de la diferencia entre los costos indirectos de fabricación reales y los costos indirectos de fabricación estándares que son aplicados a la producción. Con base a dos variaciones, en este análisis se toma en cuenta dos tipos de variaciones: una variación de presupuesto y una variación del volumen de producción. Y en el análisis en base a tres variaciones, el objetivo es desglosar la variación del presupuesto en sus dos componentes básicos: variación de precio, que es el gasto, y variación de eficiencia, además de la variación del volumen. Análisis de las variaciones de los costos indirectos de fabricación. Para el análisis de los costos indirectos de fabricación con una variación, la ecuación que es utilizada para este análisis es la siguiente, que viene representada por la variación total de los costos indirectos de fabricación es igual a costos indirectos de fabricación reales menos los costos indirectos de fabricación estándar, donde los costos indirectos de fabricación estándar son obtenidos a través de la siguiente forma: costo indirecto de fabricación indirectos aplicados es igual a horas estándares permitidas de mano de obra directa por la tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Esta técnica de variación es muy limitada, ya que revela que existe una variación en los costos indirectos de fabricación, pero no sirve para identificar las posibles causas de dicha variación. En el análisis de los costos indirectos de dos variaciones, tenemos la variación de presupuesto. Este tipo de variación resulta de alguna diferencia entre los costos indirectos de fabricación reales y los costos indirectos de fabricación presupuestadas, con base a horas estándares permitidas de mano de obra directa. Y la ecuación para realizar este análisis es la siguiente: variación de presupuesto es igual a los costos indirectos de fabricación reales menos los costos indirectos de fabricación presupuestados en horas estándares permitidas. De modo que los costos indirectos de fabricación presupuestados en horas estándares permitidas se hallan de la siguiente manera: costo indirecto de fabricación presupuestada en horas estándar permitidas es igual a costo indirecto de fabricación variable más los costos indirectos de fabricación fijos presupuestados. Y los costos indirectos de fabricación variables presupuestados es igual a costo indirecto de fabricación variables presupuestados es igual a horas estándares de mano de obra directa por la tasa estándar variable. La utilidad que se encuentra en esta variación también es limitada, porque la gerencia es incapaz de discernir si la variación se debió a gasto o a la eficiencia, y ocurrirá una variación en el caso de que una compañía gaste realmente lo esperado en costos indirectos de fabricación y si utiliza más o menos la cantidad permitida de mano de obra directa. Continuando con el análisis de los costos indirectos de fabricación de dos variaciones, tenemos también la variación de volumen de producción. Y esta variación viene dada por la diferencia entre el volumen de producción, que es tomado para calcular la tasa estándar y las horas estándares que son permitidas de mano de obra directa, y que es multiplicada por la tasa de costos indirectos de fabricación fijos, y lo podemos ver en la siguiente ecuación: variación de volumen de producción es igual a la diferencia de mano de obra directa presupuestada
menos las horas estándares permitidas de mano de obra directa por la tasa fija estándar. Esta variación nos sirve para medir los costos o los ahorros que son producidos al no operar a un nivel de producción planeado. Y esta puede llamarse también variación de la capacidad ociosa, ya que tiene que ver con la utilización de la planta y el efecto de tal uso sobre los costos indirectos de fabricación. En el análisis de los costos indirectos de fabricación de tres variaciones, tenemos la variación de precio de los costos indirectos de fabricación y se calcula y se analiza costo por costo y es el resultante de la siguiente diferencia. Variación de precio es igual a los costos indirectos de fabricación reales menos los costos indirectos de fabricación presupuestados en horas reales trabajadas, obteniendo los costos indirectos de fabricación presupuestados en horas reales trabajadas de la siguiente manera. Costo indirecto de fabricación presupuestado en horas reales trabajadas es igual a los costos indirectos de fabricación variables más los costos indirectos de fabricación fijos presupuestados, y los costos indirectos variables se hallan de la siguiente manera: horas reales de mano de obra directa por la tasa estándar variable. Al analizar esta variación se puede concluir que se debe a un mayor gasto o mayor precio del costo real respecto al presupuestado. Asimismo, nos encontramos con la variación de la eficiencia de los costos indirectos de fabricación, y esta variación es el resultante de la siguiente ecuación: variación de eficiencia es igual a la diferencia de manos de obra directa reales trabajadas menos las horas estándares permitidas de mano de obra directa, y que se multiplica por la tasa estándar variable. Con esta variación se es capaz de determinar qué tan eficientes han sido los trabajadores en la producción, de tal manera que si la variación es favorable, quiere decir que las horas reales fueron menores a las horas estándares permitidas, lo cual significa un costo menor de lo planteado. Seguimos con la variación de volumen de producción. Se comporta de la misma manera que en el análisis de dos variaciones, como lo podemos observar a continuación. La variación del volumen de producción es igual a la diferencia de manos de obra directa presupuestadas menos las horas estándares permitidas de mano de obra directa por la tasa estándar fija. Para finalizar el análisis de tres variaciones es posible comprobar si el resultado de las variaciones son correctos, ya que si la suma de las variaciones de precio y de eficiencia son igual, deben ser iguales a la variación del presupuesto. Contabilización de los costos estándar. Tenemos el plan simple y el plan parcial, donde el plan parcial consiste en un procedimiento contable en el cual el sistema de costeo estándar, los cargos del alimentario de productos en proceso se realizan a costos reales y los abonos se realizan a costo estándar, al igual que los cargos y abono a la cuenta de inventario de productos terminados. Las variaciones son calculadas mediante un inventario físico de productos en proceso cuando finaliza cada periodo. Y el plan simple, de igual manera, es un procedimiento contable que se basa en el cargo y abono de las cuentas de inventario de producción en proceso y de productos terminados a costo estándar. Y las variaciones se reconocen y registran a medida que se incurren en los costos de producción. Y de esta manera finalizamos el tema de costos
predeterminados. Muchas gracias por su atención.